Muy buenas tardes a todos. Estamos hablando de crecer el turismo en Latinoamérica y el Caribe. Obviamente hemos hablado aquí de muchos condicionamientos y aquí se trata al fin y al cabo de un foro de inversión y por lo tanto pues deberemos hablar de dónde salen esos recursos. Sin duda alguna se perdió mucho en la pandemia. El turismo, es claro, fue el más afectado de todos, sin duda alguna. Y aunque sigo repitiendo la palabra resiliencia, la verdad es que uno se asombra cómo los empresarios turísticos lograron superar esta crisis y muchas otras. La capacidad de levantarse es impresionante. Como lo decían aquí, un hotel cerrado por tanto tiempo, de todas formas sosteniendo costos fijos, finalmente abre y sigue adelante. Cómo las agencias de viajes sobrevivieron, cómo los restaurantes, cómo los bares. Entonces, realmente quedó demostrado que no hay sector con más capacidad de resistir y levantarse que este del turismo. Y lo decían, al fin y al cabo no era la primera crisis, pero sin duda alguna esta era la más fuerte, que era encerrar a los turistas, a los potenciales turistas en su casa. Hoy enfrentamos también una nueva crisis. No hemos superado lo de la pandemia, pero hoy enfrentamos la crisis de una guerra y de una potencial guerra más grande, y uno de sus efectos, la crisis de los costos del petróleo, que sin duda alguna van a incidir como insumo en el transporte aéreo y seguramente va nuevamente a afectar nuestro crecimiento. Pero esa pérdida de lo mucho, sin duda alguna también es una oportunidad para recuperar y crecer, pero incluso voy a quitar la palabra recuperar, me parece que es una oportunidad para crecer. En la recuperación ya estamos y vimos que somos capaces de hacerlo, tanto así que todos hablaban. Hoy en el almuerzo decían en el año 23, otros en el año 24, lo que hoy estamos en el año 22. De manera que quizás no lo imaginábamos así. Sin duda alguna, algunos sectores se van a demorar más que otros, pero el turismo de vacaciones se recuperó, el turismo corporativo detrás, el turismo de congresos y convenciones, aunque como lo decían, pues aquí estamos, cómo no, si nosotros no venimos a los congresos, pues ¿qué ejemplo vamos a dar en los congresos que tienen que ver con turismo? Pero sin duda alguna ese va a venir más lento. Pero quiero contarles una experiencia. En Cartagena, en octubre del año pasado, se celebró un foro político de turismo de reuniones. Ahí estuvo ICA. Y yo fui, después de mucho tiempo de no asistir a eventos de turismo, ¿y a qué iba? A ver cuáles eran las medidas que tenían previstas para reactivarse. Y también estaba preparado, obviamente, con el pañuelo para llorar con estos empresarios. Pues casi la palabra reactivación no se mencionó. Me impresionó a todos los oradores, empresarios del sector de operación de congresos y de recintos de convenciones, hablando de cómo podía el sector contribuir al cambio climático, a los efectos negativos del cambio climático. Todos hablando de sostenibilidad. Y yo decía, ¿qué pasa? Entonces, ¿estos no sufrieron? Y todos convencidos de que el tema se estaba recuperando y se iba a recuperar y que, por lo tanto, esa preocupación no era el tema del foro. De manera que eso me demostró que definitivamente había futuro. El turismo vuelve con más fuerza, con cambios, claro está. ¿Y por qué con más fuerza? Sin duda alguna, el encierro entre las cuatro paredes de nuestros apartamentos y ver por la ventana otros edificios, pues nos despertó el apetito por el viaje. Nos despertó el valor de muchas cosas que nunca habíamos pensado que las teníamos y no las disfrutábamos. Y además esos paisajes que veíamos en la televisión, llenos de mares que cambiaban de color, animales que salían, fauna que salía de los bosques y transitaban por las calles desocupadas, nos hizo además también ser más consciente del tema de la sostenibilidad, del tema de los efectos del cambio climático y sobre todo de nuestro efecto depredador, no como turistas, sino simplemente como ciudadanos de este mundo. Ahora, vuelve con más fuerza porque hay más apetito para viajar, indudablemente más y preferencialmente por lo que acabo de decir, por los destinos de naturaleza, pero también hay otras oportunidades, el teletrabajo. Entonces, sin duda alguna, si bien aquí en un foro se decía que ha cambiado realmente, pues yo pienso que el hecho de que aprendimos a trabajar desde la casa y que no necesariamente significa que así se vaya a quedar, la experiencia en CAF, el banco para el que trabajo, es que hasta la semana pasada era
prohibido ir a la oficina. Para ir a la oficina tocaba pedir permiso. Siempre cuando empezamos a trabajar, el permiso se pedía para no ir. En CAF tocaba pedir permiso. Ahora ya no hay que pedir permiso, pueden ir cuando quieran, pero no es obligatorio. Y el anuncio es que eso no tiene por ahora ninguna fecha para decir y váyanse preparando para volver en diciembre a las oficinas. No. Y no creo, porque el mensaje fue: vamos a dar un bono para que puedan definitivamente adecuar su lugar de trabajo en su apartamento, díganos qué necesitan. O sea que para ahí va de alguna manera. Seguramente no será como lo fue en pandemia, pero seguramente mucha gente va a poder seguir en el teletrabajo. Y ese teletrabajo implica que yo me puedo ir a un apartamento, a una habitación hotelera con vista al mar, a seguir haciendo lo mismo que hago, pero con una mayor gratificación y sin duda alguna, si lo puedo, acompañado de mi pareja. Y el otro tema, aquí lo decía esta mañana nuestra compañera de CAF, Adriana, decía cómo las pérdidas de empleo, pues el empleo todavía no se ha recuperado. Hoy oí que en Panamá había una cifra de desempleo del 30%, en Colombia lo es del 18%, y cada uno conocerá las cifras de su país. Y si hay alguien que pueda ayudar a recuperar ese empleo, es precisamente el turismo. Y por eso es necesario, definitivamente, los apoyos del gobierno. Se dieron, sin duda alguna, en muchas partes para sortear la crisis, pero necesitamos apoyos para crecer. Y sin duda alguna, es que, fíjense una cosa, en una empresa de automóviles se dice que es eficiente porque con menos gente se hacen más automóviles. En turismo, con orgullo anunciamos en una empresa de cruceros que tenemos más gente al servicio que los mismos turistas que se embarcan. Eso quiere decir que la gente que viaja lo que busca es gente. Este es un trabajo de gente para gente. Entonces ahí, y además para las oportunidades para mujeres, para jóvenes en nuestros temas de empleo, y no necesariamente para personal calificado. No quiere decir que no se requiera, pero quiere decir que también da oportunidades para personal no calificado. El hecho mismo del teletrabajo permite romper la estacionalidad, ya no solamente la alta temporada, no solamente la alta estación, sino la posibilidad de desplazarse en cualquier momento y seguramente a menores costos. Y sin duda alguna, Latinoamérica es una región con ventajas competitivas. ¿Y por qué el eslogan que se podría decir, lo podría decir cualquier otro, de cualquier otro lugar? Por lo que decíamos, por el apetito por la naturaleza. Y si en algo somos ricos, es en esa naturaleza. No hay sino que mirar los eslogans de cada uno de los países diciendo cómo la naturaleza es su principal atractivo. De manera que eso tenemos que aprovecharlo sin duda alguna. Yo digo que la financiación es la clave porque la demanda está ahí, pero la oferta es la que falta. A mí me llama la atención que casi todos los fondos que constituyen los gobiernos para apoyar el turismo los llaman fondos de promoción. Eso está bien, pero antes que crear y buscar oferta, buscar demanda, lo que tenemos es que crear oferta. Porque muchas veces nos pasa que promovemos, pero cuando viene la demanda, no puedo hacer el congreso de la Organización Mundial de Comercio porque resulta que no tienen suficientes habitaciones en su ciudad, o porque no tienen suficiente categoría, o porque no hay suficiente transporte aéreo. Y no crean, aunque aquí pues, pasó el BID, ahora está CAF, había bancos comerciales. De todas formas, la financiación en el sector turístico es complicado. Sin duda alguna, hay una aversión al riesgo por las empresas turísticas. Hay poco apetito de riesgo en el sector financiero. No sé por qué, nos consideran volátiles, nos consideran que es como si fuera una carpa de circo que se levanta al otro día cuando se acaba la función, pero no es fácil. Y creo que tenemos que trabajar en crecer la confianza en los inversionistas y crear confianza en emprendedores. En realidad, el único emprendimiento importante que yo recuerdo, seguramente me dirán, hay más, ¿no?, es Airbnb en el 2008, más para gestión de distribución que realmente para decir un sitio de entretenimiento, un lugar de infraestructura turística. Para mí, en los bancos de desarrollo está parte de la respuesta. ¿Y por qué en los bancos de desarrollo? ¿De quiénes son los bancos de desarrollo? De los gobiernos, más bien de los países. Al final, recursos de todos nosotros, porque los países invierten con base en nuestros impuestos. Entonces, ¿quién más que los bancos de desarrollo
pues tienen que crecer o renunciar más bien a ese poco apetito de riesgo, tienen que crecer su apetito de riesgo por el sector turístico. ¿Por qué? Porque es un generador de desarrollo, no es para que hagan un hotel y entonces prestarle al inversionista que va a ganar dinero con su hotel, es para que contribuya a un desarrollo por los factores que hemos visto de un empleo, que es poco reemplazable por máquinas, de un sector que redistribuye el ingreso, la demanda generalmente obviamente en lugares de dinero, la oferta muchas veces en lugares pobres y contribuye obviamente a trasladar ese dinero de la oferta, de la demanda rica a la oferta pobre. Si no son los bancos de desarrollo, entonces, ¿cómo les exigimos a los bancos comerciales lo que los bancos de desarrollo no quieren hacer o no pueden hacer? CAF es un banco, son socios 20 países de América Latina, se creó en 1970 con 5 países, era el brazo armado de la Comunidad Andina de Naciones, que fue el primer ejemplo de integración regional, intrarregional en el mundo. Hoy tiene 20 países, después de crearse con 5, más 13 bancos comerciales, y ha hecho operaciones de crédito por 215 billones de pesos. ¿A quién le presta CAF? Principalmente a los gobiernos, a los estados, perdón, nuevamente, a los países o a lo que llaman los subnacionales, los departamentos, las regiones, los municipios. ¿Por qué? Porque tienen el respaldo de lo que se llama la garantía soberana. En realidad, en el idioma del banco se habla de créditos soberanos y de créditos no soberanos. Y obviamente prestarle a los países con garantía soberana, los países normalmente no se quiebran, entonces pues sí, mucho mejor. Y al fin y al cabo los países dicen, oiga, para eso es que estamos poniendo dinero para que después nos presten. Pero obviamente se trata de desarrollo y ya lo decía, cómo en el sector privado podemos encontrarlo. Entonces, lo que queremos en CAF es voltear y crear el apetito hacia el sector turístico. Les decía que hemos prestado 216 billones y en turismo hemos prestado 2.6, es decir, el 1%. ¿Cuál es la buena noticia? Toda la potencialidad que tenemos para crecer en el sector turístico. 33 operaciones en donde Brasil ha sido el que más ha echado mano del recurso, pero también tenemos ejemplos de Bolivia o de Argentina. ¿Y cómo coloca CAF sus recursos para prestar? A través de los fondos de capital privado, creando un fondo especializado en turismo, líneas de crédito con aliados financieros, proyectos financieros, esquemas de garantías para el sector, préstamos corporativos. Pero también CAF destina parte de sus recursos o de sus utilidades para apoyo técnico, es decir, hablo de recursos no reembolsables, cooperación técnica. Entonces, prestamos esa cooperación junto con una operación de crédito o también aislada de una operación de crédito, no necesariamente condicionada. Los préstamos han sido, los desembolsos de esa cooperación técnica del orden de 31 millones, estoy hablando de turismo, para capacitaciones, para certificaciones, para clúster, para circuitos, para digitalización, para innovación, para crear políticas públicas, para estudios. Entonces, ahí hay esos recursos importantes. Esos recursos son para los gobiernos, ahí sí, pedidos por los países, pero también para la parte privada institucional, es decir, ONGs, organizaciones sin ánimo de lucro, inclusive tuvimos una experiencia con un gremio de turismo, o sea que ahí hay unas posibilidades para apalancar esos proyectos. Aquí hemos hablado todo el día de cambio y de cómo adaptarnos, quizá esa es la palabra clave. En abril de 2020, me impresionó la velocidad, un escritor italiano, Bruno Giordano, que ya habíamos conocido porque escribió un libro con un título muy sugestivo que era La soledad de los números primos, escribió una novela en tiempos de contagio. Es decir, a nosotros nos encerraron en marzo y en abril este adelantado y muy oportuno escritor sacó esta novela y decía una frase que a mí me impresionó muchísimo, que decía, tengo mucho temor de estos tiempos de contagio. Tengo mucho temor de que la civilización que hemos creado resulte en un castillo de naipes. Tengo mucho temor de que todo se derrumbe. Pero más que todo, tengo temor de que este temor no nos haga cambiar. Que el temor, que el miedo
no deje nada tras de sí. Pues yo pienso que nosotros somos los protagonistas y responsables de que el miedo sí nos haga cambiar. ¿Y a qué nos hace cambiar? Sin duda alguna, a un turismo mucho más sostenible, a un turismo mucho más responsable. Nosotros no somos sino el causante del 5% de las emisiones. No quiero decir con eso que podemos estar tranquilos ni sacar pecho, pero al mismo tiempo que contribuimos con el 5% de las emisiones, por el contrario, contribuimos con el 11% del Producto Interno Bruto y del empleo en el mundo. Pero nuestra responsabilidad es mitigar ese 5%. Aquí hablábamos del propósito cero para el 2050 y al mismo tiempo no todo es mitigación, sino también compensación. Entonces, todo proyecto hoy en día, llámese financiero, llámese hotelero, estoy hablando del sector turístico, sin duda alguna lleva incorporado, antes que nada, una condición, la responsabilidad de hacer un turismo sostenible. Muchas gracias.